Me encuentro cada vez más cerca, traders, de llevar mi cuenta real hasta los $50,000 en opciones binarias. Y vamos a tratar de llevar la cuenta hasta los $50,000 en este video. Entonces vamos con la sesión de operativa. Como siempre, traders, lo primero que hacemos es revisar los activos y ver si alguno de ellos tiene el volumen o el tipo de volumen que nos podría servir para nuestras operaciones. Por ejemplo, yo lo que busco la mayoría de ocasiones es algún tipo de gráfico que tenga volumen de decisión. Por ejemplo, velas con gran volumen. Esto me puede servir para operaciones a 1 minuto, o un mercado que tenga volumen de indecisión. Volumen de indecisión pueden ser velas de rechazo o velas con un cuerpo pequeño, pero con una mecha de gran volumen en ambos sentidos. Si el mercado no tiene ninguno de estos tipos de volumen, es probable que tengamos entonces un gráfico ambiguo. Un gráfico ambiguo es cuando tenemos velas con un volumen pequeño que no van a ser favorables para nuestras operaciones. Y te puedo decir que muchos traders suelen quemar sus cuentas cuando operan este tipo de mercados ambiguos, ya que no son tan favorables para sus operaciones. En este gráfico voy a meter una operación a 1 minuto, ahora que la vela cierre y en ese momento. Y te voy a explicar por qué metí esta operación. Es muy simple. Podemos ver que en movimientos anteriores tenemos una vela de volumen por una de retroceso, una por una por una. Entonces es un patrón relativamente simple. Yo les he comentado en muchas ocasiones que mis operaciones en opciones binarias suelen ser bastante simples. Simplemente veo que el gráfico me está dando algún tipo de patrón repetitivo y voy a utilizar este mismo patrón. Sobre todo aquí puedes ver que después de la vela de gran volumen en el retroceso tuve una vela de impulso con gran volumen. Aquí me hace una forma similar, entonces voy a aprovechar esta operación para sacarle el máximo provecho. Últimos segunditos de la operación, 7 segunditos, y vamos a ver si tenemos esta operación ganadora. Yo creo que va a ser ganadora completamente. Y ahí tenemos, traders, $465. Entonces, en teoría, estoy a solamente 1 o 2 operaciones. Pero lo que vamos a hacer por especial de este video, vamos a meter un interés compuesto. El interés compuesto quiere decir que cada vez que nosotros ganamos una operación, la próxima la vamos a meter por esa cantidad más la ganancia. Esto lo que ocasiona es que nosotros maximicemos las ganancias y bueno, puedes reducir las pérdidas al mínimo. Si tú aprendes a seguir un ciclo de interés compuesto, puedes ganar 2 operaciones, perder 2 operaciones y seguir en positivo. Entonces, miren, traders, probablemente vaya a meter la operación en este mismo activo. Si te fijas, anteriormente tenemos especie de patrón Iker G 1 por 1, entonces voy a preparar ahí. Ahí acabo de meter la operación y lamentablemente se me abrió con un gap un poquito en contra. Pero vamos a ver, todos los movimientos anteriores han seguido el patrón de 1 por 1, que es el patrón Iker G. Una vela por una vela, una vela por una vela. Entonces aquí tenemos una vela por una vela. Y vamos a ver entonces cómo finaliza esta gran operación que nos va a llevar a los $50,000. Ya va en el segundito 30, les digo, lamentablemente entré con un gap en contra. Pero cuando tú utilizas la estrategia y las herramientas adecuadas, el mercado va a respetarlo. Sin importar que hayas entrado un poquito tarde, siempre va a respetar a la perfección. Entonces vamos a ver los últimos segundos de la vela. 9 segunditos, 8, 7. Híjole, la operación está completamente cardíaca. Y vamos a ver, traders. Y ahí tenemos $930 y hemos llegado a la meta de los $50,000, traders. Recuerda que si quieres abrirte una cuenta en el broker que utilizo para opciones binarias o para Forex, en la descripción de este video tienes los enlaces de registro. Y si quieres unirte a mi academia, en la cual enseño a los traders todo lo que necesitan para ser rentables en el trading, en la descripción tienes todos los detalles. Fíjense, quiero que aprendan esto como algo
que ustedes tienen que empezar a ejecutar, que puede ser un error mío, un error de ejecución, pero a veces puede pasar porque, bueno, cabe mencionar que cuando estoy grabando aquí la sesión de operativa, tengo el micrófono aquí enfrente de mí, a veces no veo bien la pantalla. La ejecución es una parte súper importante en sus operaciones. En el caso de una especie de patrón Iker G como el que estás viendo, todas las operaciones tienen que meterse en el punto exacto en el que la vela llega a su cierre, para que la vela o tu operación comience cuando la vela comienza. Porque si tú entras un milisegundo después o un milisegundo antes, puede pasar algo como lo que pasó en esta ocasión. Que digo, la operación, si lo hubiera metido correctamente, hubiera sido muy ganadora sin ningún tipo de problema, pero es algo que tienes que estar súper pendiente, sobre todo si te agarra algún tipo de gap en contra. Tienes que estar pendiente a los detalles. Entonces aquí tenemos un claro patrón de una vela por una vela, que es algo que ya les he enseñado en mi canal. Y que bueno, si tú aprendes este tipo de situaciones, comenzarás a tener grandes operativas. De hecho, miren traders, acabo de abrir aquí el LATAM Index y vemos también un patrón Iker G tremendo. Cuando tú encuentras o entiendes este tipo de patrones o situaciones que el mercado suele repetir, te apuesto que tu operativa se hará mucho más simple. Por ejemplo, aquí podemos ver que de la misma forma que bajó, es de la misma forma que subió, de la misma forma que me hizo un impulso, es de la misma forma que me está haciendo otro impulso. Y una vez que nosotros entendemos esto, es que realmente nuestras operativas se volverán muy simples. Bien traders, aquí nos encontramos en el Asia Composite Index y vemos que el gráfico nos está dando por aquí alguna especie de choque de máximo. En caso que respetara la paridad de vela, podría meter una continuidad a un minuto. Entonces voy a preparar por aquí una operación a un minuto y vamos a ver cómo cierra esta vela. Tendría que meterla en el momento en el que la vela cierre. Entonces pongan muchísima atención y mientras aprovechen el tiempo traders para suscribirse al canal. Ahí la vela va a cerrar y metemos operación un minuto hacia la alza por $300. Vamos a ver cómo finaliza la operación. La verdad que yo estaría buscando el relleno de este movimiento o la continuidad, si lo quieres ver de esta forma. Que de hecho en otros videos ya les he explicado que después de un máximo, si el máximo no es tan favorable, después de un choque de máximos, puedes buscar una continuidad. Y es una gran opción. También puedes ver cómo se han desarrollado los movimientos anteriores para que puedas tener una idea de cómo puede ser tu operación. Últimos segunditos de la vela y a ver si tenemos entonces la última operación ganadora. Digo, en caso que se perdiera no pasa absolutamente nada. En otro de los videos les he comentado que tenemos que aprender a vivir y aceptar la pérdida, pero en este caso no creo que tengamos pérdida. Tenemos una operación magnífica por $279 traders. Entonces aquí les traigo otra sesión de operativa bastante corta y dinámica y nos vemos en el próximo video. Aquí te dejo un video para que puedas ver. Dale click a este video, deja tu like y algún comentario para que nuestro canal siga creciendo.